Paz de Cristo, queridos amigos, amados hermanos, que Dios los bendiga ricamente en esta hora. Su amigo y servidor Raimundo Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde Modesto, California. Estamos aquí como siempre con la alegría, con el entusiasmo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y agradezco primeramente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por esta rica bendición de poder estudiar, escudriñar la bendita palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, que tuvo a bien llamarme de las tinieblas a su luz admirable, y sobre todo que me ha dado y que me dé la bendición cada día de poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Estos estudios, recuerde que estamos en la lección número 34 de la serie que le he llamado Estudio de la Biblia para principiantes. Estamos aprendiendo el tema anunciando el Evangelio de la paz. Anunciando el Evangelio de la paz. Y hoy vamos a hablar acerca de tres grandes beneficios que nos trae el Evangelio. Cuando llega el Evangelio a nuestra casa, nos trae tres grandes beneficios. De hecho, nos trae muchos, pero hoy quiero referirme a los tres más grandes beneficios que nos trae el Evangelio. El Señor es bueno y no hay nada más lindo que recibir el Evangelio. Y vamos a ver esos tres beneficios, los vamos a aprender. Pero antes quiero invitarle a que oremos juntos y le pidamos al Señor entendimiento en todas las cosas. Y también oren por mí para que el Señor me dé sabiduría para ministrar la bendita palabra de nuestro Dios, y que sea el poder del Espíritu Santo guiándonos. Señor Jesús, en esta hora te adoramos, bendito Padre. Te exaltamos, Rey de la Gloria, porque tú estás sentado en tu trono, Señor, y tu reino domina sobre todos. Tú eres Dios grande, fuerte, sublime y poderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú conoces los más íntimos pensamientos del ser humano. Tú conoces el camino de cada uno, Señor. Cada paso que uno da, Señor, tú lo conoces, Padre. Por eso en esta hora me acerco a tu presencia, Señor. Juntamente con mis hermanos, nos acercamos ante tu presencia para honrarte, para adorarte, Señor, y a la misma vez para rogarte que nos des entendimiento en tu palabra, Señor. Plena comprensión de esta bendita palabra, Señor. Trae revelación, trae iluminación y trae la correcta interpretación de tu palabra en nuestra vida, y danos la fortaleza para ponerla en práctica, para ser obedientes, Señor, a tu voz. Gracias te damos, amado Jesús, en tu nombre maravilloso, Cordero Santo. Amén y amén. Les envío un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, hermanos que ya están conectados. Dios los bendiga ricamente y gracias por su amable atención. Bien, continuando entonces con la lección de hoy, recuerden, anunciando el Evangelio de la paz. Y vamos a hablar acerca de tres grandes beneficios que nos trae el recibir nosotros en nuestro corazón el Evangelio. Evangelio, acuérdense que quiere decir buenas nuevas de salvación. Recibimos las buenas nuevas de salvación en nuestro corazón. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Que Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, vino al mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y damos gracias a Dios porque en otro tiempo estábamos perdidos, pero ahora fuimos hallados, ahora somos amados, somos valorados, somos protegidos por el amor de Dios, somos guardados con celo por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ayer hablábamos y aprendíamos acerca del compromiso que tenemos de anunciar el Evangelio, el compromiso que tenemos de compartir el Evangelio con otras personas. Ahora, les mencionaba tres razones importantes por las cuales nosotros debemos anunciar el Evangelio. Y la primera razón, les decía, es porque tenemos que ser obedientes a lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado, por obediencia a Él, porque lo amamos y lo obedecemos,
Por esa razón tenemos que predicar el Evangelio. Todo aquel que se convierte a Cristo tiene un compromiso con el Señor, de ir y anunciar el Evangelio, de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Segunda razón importante por la cual debemos anunciar el Evangelio es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tercera razón por la cual nosotros debemos anunciar el Evangelio también es porque hay de nosotros. La Biblia dice, ay de mí, hablando el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Este ay significa pobre de mí en aquel día cuando sea llamado a cuentas, si no anuncié el Evangelio. Y eso también nos concierne a nosotros. Pobres de nosotros, si habiendo recibido el Evangelio de salvación, no lo damos a conocer a alguien más. Tendremos que dar cuenta de ello. Entonces, estas son las tres razones importantes por las cuales debemos anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, todo aquel que recibe, todo aquel que oye el Evangelio, todo aquel que escucha el Evangelio, debe ser obediente a la voz de Dios, abrir su corazón también. No solamente está en nosotros el compromiso de anunciar el Evangelio, sino que aquella persona que se le anuncia el Evangelio debe abrir su corazón para recibir la palabra del Señor, para recibir las buenas nuevas que el Señor Jesucristo les está presentando. Ahora bien, cuando las personas deciden recibir el Evangelio, hay tres grandes beneficios que ellos reciben a través del Evangelio. Tres grandes beneficios que nos trae el Evangelio. Y usted mismo lo ha experimentado. Usted que ya está en el camino de Dios. Usted que está empezando en el camino de Dios ya ha experimentado estos beneficios. Y el primer beneficio, citando ya de los tres beneficios de los tres grandes beneficios que nos trae el Evangelio, citando el primer gran beneficio que nos trae el Evangelio es que nos libra, oiga bien, nos libra de la ira venidera. El Señor, si usted lee en el libro de Apocalipsis, el Señor va a derramar su ira. Las 7 copas de la ira de Dios ya están preparadas para toda aquella persona que hizo caso omiso cuando le hablaron del Evangelio, que rechazó la palabra que Dios le había enviado para alcanzar la salvación. Entonces, el primer beneficio que nos trae el Evangelio es que nos libra de la ira venidera. Y esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oiga bien, cuando usted recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted recibe el beneficio de ser librado de la ira venidera. Viene la ira de Dios sobre la tierra. Y los que oyen el Evangelio, los que reciben el Evangelio, los que aceptan las buenas nuevas de salvación, son librados de la ira venidera. Son librados de la ira venidera. Dice aquí, y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando usted recibe el Evangelio, recuerde, el Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted recibe el Evangelio, usted está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su casa, en su hogar. Y esto mismo trae que usted sea librado de la ira venidera. En Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 4 al 11, déjeme decirle algo. A causa del pecado, a causa de que el mundo está contaminado por el pecado, el Señor trae el Evangelio y las buenas nuevas de que aunque usted esté en medio de la contaminación del pecado, usted puede ser librado de esas contaminaciones por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mire lo que dice en Romanos
capítulo 2, versículos 4 en adelante, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, la bondad de Dios, nos guía al arrepentimiento. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Oiga esto: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ira y enojo a los que son contenciosos. Ya está escrito esto. Dios va a venir con ira, con enojo para aquellos que no obedecen a la verdad, que rechazan el evangelio, que no quieren recibir el evangelio. Por eso, el primer beneficio grande que estoy presentando aquí, que Dios nos da cuando recibimos el evangelio, es que nos libra de esa ira que ya se aproxima. Nos libra de la ira venidera. El segundo gran beneficio que nos trae el evangelio, es que la salvación llega a nuestra casa. No es solamente a nosotros que recibimos el evangelio, me refiero de una manera individual. Por ejemplo, si usted le hablan del evangelio y usted ya lo ha recibido, le han hablado del evangelio y usted lo ha recibido, el beneficio no es solamente para usted, sino es para toda su casa. Entonces, cuando usted recibe el evangelio, la salvación llega a su casa. Recibimos el evangelio y la salvación llega a nuestra casa. ¡Qué bendición tan grande! Vamos a ver esto en Lucas, en el libro de Lucas. Vamos a ver aquí un ejemplo de un varón que él tenía sus limitaciones. Era bajo de estatura, pero de un corazón grande que buscaba la presencia del Señor Jesucristo en la casa de este varón. Él quería ver al Señor Jesús. Y para hacerlo, él tuvo que subirse a un árbol llamado sicómoro. A el árbol porque era bajo de estatura. Le voy a leer. En el capítulo 19 de Lucas, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, oiga bien este varón, que era jefe de los publicanos y rico, era un jefe de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En México le diríamos, era un chaparrito. Era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Oiga, el interés de Zaqueo su máximo interés era ver a Jesús, conocer cómo era Jesús. Y buscó los medios, ya que físicamente él era pequeño de estatura, no podía él mirarlo entre la multitud. Él buscó entonces un árbol donde subirse y de ahí poder mirar al Señor Jesús. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: oiga, mire cómo el Señor ve cuando hay interés en el corazón del hombre de buscarle, de querer conocerle, de querer verlo. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Yo quiero verlo y me estoy preparando para ello. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué bendición la de Zaqueo. Hoy yo quiero estar en tu casa, Zaqueo. Desciende de ese árbol. Ve a preparar todo porque voy a llegar allá a tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire el fruto de arrepentimiento de este hombre, el gozo que él sentía, la gratitud de ver al Maestro allí en su casa. Y mire lo que dice el Señor. El Señor Jesús le dijo: hoy ha venido
la salvación a esta casa. Hoy llegaba la salvación a la casa de Zaqueo. Qué maravilloso, qué precioso. Cuando usted recibe el Evangelio, usted recibe un gran beneficio. La salvación llega a su casa. ¿Se acuerda lo que dijo uno de los discípulos? Le dijo, se los voy a leer para no estar parafraseando, se los voy a leer. En Hechos capítulo 11, Hechos 11, Dios es bueno. Hechos 11, versículos 14, Hechos 11, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Dios ha sido bueno. Y Hechos 11, 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Pedro está narrando cuando fueron a la casa de Cornelio, quien nos contó, dice, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire bien esto. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te va a exponer el evangelio de salvación. Él te va a exponer las buenas nuevas por el cual tú serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta cuando el evangelio llega a nuestra vida? Cuando el evangelio llega a nuestro corazón, la salvación no llega solamente a nosotros, sino llega a nuestra casa. En Hechos 16 también, versículos 27 en adelante, Hechos 16, 27, versículos 27 en adelante, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, o sea, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El evangelio llegaba al corazón de este varón. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente el evangelio llegaba al carcelero, sino que también llegaba a toda su casa, para salvación a toda su casa. Dice, y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. Oiga bien esto, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, segundo beneficio que nos trae el evangelio es que la salvación llega a nuestra casa. Primer gran beneficio que nos trae el evangelio es que nos libra de la ira venidera. Segundo gran beneficio que nos trae el evangelio es que la salvación llega a nuestra casa. Somos librados de la ira venidera, la salvación llega a nuestra casa, a nuestra familia, y esto es extraordinario, es maravilloso. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo a través del evangelio. Tercer gran beneficio que nos trae el evangelio, nos trae perdón de pecados. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor perdona nuestros pecados. ¿Se acuerda lo que dice en el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios que trae el evangelio, la palabra de Dios a nuestra vida. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es
quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, tercer gran beneficio que nos trae la palabra del Señor, el Evangelio de la Salvación, nos trae perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tercer gran beneficio. Hechos 26, 14 en adelante dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, esta es la experiencia de Pablo en el encuentro con el Señor Jesucristo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Mire Pablo lo que decía, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Oiga bien esto, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. El apóstol Pablo era el apóstol dedicado a los gentiles de parte de Dios. Ahora, en el versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, así dice el Señor Jesucristo, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, tercer gran beneficio que nos trae el Evangelio es que tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos herencia entre los santificados. ¡Qué maravilloso! Primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Oiga, qué maravilla. El Señor ya, al recibir nosotros el Evangelio, nos da el perdón de pecados. Tenemos este gran beneficio, perdona nuestros pecados y nos da herencia entre los santificados. Nosotros ya tenemos una herencia, como nos dice aquí, incontaminada, incorruptible e inmarcesible. E inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Vale la pena recibir el Evangelio? Usted que tal vez por primera vez esté escuchando la palabra de Dios, con estos beneficios que nos trae el recibir el Evangelio, ¿acaso no vale la pena abrir el corazón hoy y decirle al Señor, Señor, yo quiero recibir tu Evangelio? Tu Evangelio se me está predicando y me hace ver que al recibirlo yo tengo tres grandes beneficios. Beneficio número 1, nos libra de la ira venidera. El recibir el Evangelio es librarme de la ira que viene sobre esta tierra, sobre el mundo entero. Segundo gran beneficio que me trae el Evangelio es que la salvación llega a mi casa. Si usted tiene una familia que no está viviendo como usted anhela, como usted quisiera, el Evangelio de la paz llega a restaurar todo en su hogar, a transformar su hogar. Por eso, cuando usted recibe el Evangelio, recibe este gran beneficio. La salvación llega a su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la promesa del Señor. Abra su corazón hoy a Cristo Jesús. Reciba el Evangelio de la paz. Es el que le anunciamos hoy. Y tercer gran beneficio que nos trae el recibir el Evangelio es perdón de pecados y herencia entre los santificados. Imagínense lo que va a significar para nosotros.
que en un futuro no lejano, porque ya está próxima la venida del Señor, ya vemos todas las señales, ya está la apostasía, dice que la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya estamos en la apostasía. Por eso mucha gente está escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, estas aparecen por todos lados. Pero usted puede hoy recibir el Evangelio y con ello estos tres grandes beneficios. El tercer beneficio, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bonito que su nombre aparezca en el libro de la vida. Qué bonito cuando el Señor le diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y qué hermoso cuando usted empiece a caminar con el Señor las calles de oro, ver el mar de cristal, el mar cristalino, el unirse al coro de millones y millones de redimidos que van a estar cantando al Señor, santo, 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 uniéndose al coro celestial, donde los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, van a estar adorando al Rey de Reyes. Y allí vamos a estar nosotros, aquellos que recibimos el Evangelio, aquellos que tomamos estos beneficios, estos tres grandes beneficios. Al recibir el Evangelio, somos librados de la ira venidera. Al recibir el Evangelio, somos salvos con toda nuestra casa. Al recibir el Evangelio, tenemos perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se puede pedir algo más? Algo más que el Señor pueda ofrecernos. Hay mucho más, sin lugar a dudas. Pero hoy le invito a que usted abra su corazón y reciba el Evangelio y las promesas que el Señor tiene para usted. Amados, hoy termino con esta serie de enseñanzas anunciando el Evangelio de la paz. Pero el lunes, si el Señor nos concede, ya vamos a entrar en otra enseñanza. Recuerde que esto es estudio de la Biblia para principiantes y estas son doctrinas básicas, enseñanzas básicas, para que usted vaya conociendo los beneficios de recibir el Evangelio, para que usted vaya aprendiendo cómo conducirse con temor delante del Señor Jesús. Les amo en Cristo, les amo en el Señor Jesús y espero que el lunes nos acompañe para seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Dios los bendiga ricamente, hermanos, y para todos los que nos piden oración, claro que estamos orando, hermanos. En un momento más, aquí en unos 30 minutos, vamos a empezar la oración aquí en el templo y vamos a estar orando por sus peticiones. Les envío un saludo muy cariñoso a todos ustedes y a la misma vez un abrazo fuerte. Sigan adelante, perseveren, porque dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios los bendiga, hermanos.